Pasamos pues, la siguiente comunicación es del doctor Pere Ródenas, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, especialista en terapia CNAIP, formación recibida en Bad Frauenstrahof en Alemania, posgrado en Medicina Naturista por la Clínica Naturista de El Guay de Chile, máster en Medicina Naturista por la Fundación Bosque y Gimpera, miembro fundador de la Revista Integral y de la Asociación Médicos Naturistas, profesor universitario de posgrado en Medicina Naturista por la Fundación Bosque y Gimpera, autor de varias obras, todas ellas relacionadas con la salud, etcétera, etcétera. Primero decir que este trabajo, aunque figuro yo como ponente, es un trabajo hecho por un equipo de profesionales, por razones obvias, porque muchos de ellos, bueno, todos médicos, trabajan en la administración pública, etcétera, han querido evitar estar presentes. Y diríamos que, bueno, que de alguna manera yo doy la cara en este sentido, por este tema, pero que detrás hay un trabajo de cuestionamiento y reflexión de un colectivo de médicos. Este trabajo se hizo a partir de lo que sucedió en Olot y queríamos dar una opinión, digamos la otra versión. Se hizo el trabajo, se envió a toda la prensa, a todos los lugares. Bueno, y yo no lo he visto en ningún lugar, excepto en los afines, bueno, como puede ser la propia revista de la asociación, en que está el trabajo en dos partes, porque lo más importante de este trabajo no es lo que voy a decir aquí, en realidad, sino la bibliografía que sustenta lo que se dice aquí, que es lo que normalmente se dice, que, digamos, la gente que cuestiona las vacunas no tiene evidencia científica. El trabajo que vale la pena es justamente lo que está publicado en este número, que es todas las referencias que escogimos para dar soporte a esta reflexión, a esta opinión. Deciros también, este trabajo se envió a TV3 en un programa que se hizo de 30 minutos, lo tuvieron 3 o 4 meses antes de hacer el programa, y en el programa no se hizo ninguna mención a este trabajo, ni a nada de la evidencia científica que había aquí. Lo digo porque a veces la pluralidad o la información bueno, es la que nos dirige hacia una opinión u otra, y el público en general, bueno, aunque crea que está informado, no está informado del todo. Vale. Pues vamos a empezar. Bueno, en principio, bueno, definir lo que es una vacuna, que ya lo sabéis. Una vacuna se basa en el principio de la inmunidad específica, es decir, nosotros tenemos una inmunidad general que nos defiende de todas las agresiones, en que está implicada la piel, lisosomas, macrófagos, células, digamos, que destruyen de alguna forma, de forma directa, digamos, la sustancia o el microbio agresor. Y luego hay el sistema de inmunidad específica, que es la que, a través de anticuerpos que generan los linfocitos, se une al antígeno, que es la sustancia extraña que entra, para defendernos de ella. La vacuna está basada en esta idea, con lo cual quiere decir que a cada infección tiene que haber una vacuna para contrarrestar este efecto y guardar la memoria. Por lo tanto, es un fármaco biológico que lleva digamos, el microbio, o sea, la bacteria o el virus o la toxina de estas sustancias modificada de forma que no produzca la enfermedad, pero que sí que lleva el antígeno que se pueda unir al anticuerpo del organismo y que genere una memoria para que responda cuando vuelva a tener la agresión. Evidentemente, esto tiene una serie de conservantes que también son sustancias, desde antibióticos a derivados pues, del mercurio o del aluminio, que también tienen su efecto nocivo. Esto simplemente como introducción. Este trabajo tiene 3 apartados: uno, posicionamiento, reflexiones, peticiones y conclusión. Posicionamiento. Dejar claro que no todas las vacunas se han de valorar igual que no todas las enfermedades. Hay enfermedades más graves, enfermedades menos graves, pues hay vacunas para un tipo de enfermedades, otras que para otro tipo de enfermedades, que los riesgos son diferentes en unas y en las otras. Por lo tanto, hemos de estudiar cada vacuna por separado y decidir en cada caso el balance riesgo-beneficio. El beneficio que tenemos y el riesgo que corremos. Por lo tanto, esto de parar de antivacunas es digamos, un adjetivo que no corresponde con la realidad. Es decir, hoy en día se está cuestionando mucho la vacuna del virus del papiloma humano, y a las personas que la cuestionan se les llaman antivacunas. Esto es como si a mí no me gustara la música rock y me dijeran que yo, como no me gusta el rock, yo soy antimúsica, ¿no? Exactamente, es decir, hay profesionales que cuestionan un tipo de vacunas y por eso no son antivacunas.
Por lo tanto, el posicionamiento de este colectivo de médicos decía que sí a la recomendación, pero nunca a la obligatoriedad de las vacunas para malaltías infecciosas graves, tipo difteria, polio, etcétera, sobre todo en zonas endémicas o de riesgo. Que esto cada uno lo tiene que valorar. O sea, mi posición personal, yo aquí no la expongo, yo expongo la posición del colectivo. Cuestionarse todas aquellas vacunas con enfermedades infecciosas no graves, de buena evolución, con un tratamiento correcto, no supresivo, como puede ser la parotiditis, la tosferina, la varicela, el propio sarampión. Es decir, hoy en día lo que ocurre, cuando se hacen tratamientos supresivos, todas las enfermedades de la piel eruptivas que el cuerpo quiere eliminar, a suprimir esa eliminación, estamos llevando el problema hacia el interior y afectando órganos internos, ¿vale? Y valorar vacunas en situaciones específicas, como puede ser la fiebre. Bueno, perdón, también cuestionar las que no son demasiado efectivas, como la gripe, que tiene un 50%, digamos, de efectividad, o experimentales, como es el virus del papiloma humano, que todavía no se ha demostrado que sea efectiva. Y luego valorar vacunas en situaciones específicas, como puede ser meningitis, hepatitis, lugares concretos. Es decir, sí a unas graves, pero no obligatorias. Cuestionar la mayoría de las que no son enfermedades graves y se pueden tratar bien. Y valorar vacunas en situaciones específicas. ¿Y esto por qué? Bueno, porque, como hemos dicho antes, y ahora vemos las reflexiones, pues la vacuna no es algo que sea inofensivo, ¿vale? Entonces, es importante a la hora de escoger las vacunas saber cuáles son las necesarias, la gravedad de la enfermedad, la efectividad de la vacuna y la tolerancia por el organismo. Por lo tanto, habríamos que hablar de seleccionar vacunas con criterio, o sea, no hacer un protocolo para todas las vacunas por iguales. Reconocer como la vacuna como un medicamento, como otro, que tiene un riesgo, y que esos riesgos hoy en día solo se valoran los que son próximos, es decir, tú te vacunas y mañana pasado tienes un problema, o en un mes lo valoras. Pero el problema de las vacunas es que muchos de esos riesgos son a largo plazo, como podemos ver, porque tiene que ver con la introducción de sustancias biológicas, virus o bacterias o restos de ellos, en un sistema inmunológico inmaduro, que es el de un niño de 1 año, y bueno, hasta 26 dosis, como en Estados Unidos se producen, y esto puede tener consecuencias a largo plazo en el sistema inmunitario, que nosotros no conocemos. Pero bueno, la misma ciencia dice que cuando tú entras en un ecosistema y lo modificas, eso tiene consecuencias. O sea, pensar diferente es no pensar de forma científica. Por lo tanto, tú antes de modificar un ecosistema tienes que estar muy seguro que eso no va a tener consecuencias. Por lo tanto, tampoco es fisiológico el contacto con diversos antígenos de las enfermedades infecciosas infantiles al mismo tiempo. Es decir, un niño no pasa al mismo tiempo el sarampión, la tosferina, pasa una o la otra. Hay vacunas, la hexavalente, que estamos dando al mismo tiempo, digamos, antígenos de 5 o 6 sustancias diferentes y que el cuerpo tiene que responder a todas ellas al mismo tiempo. Eso tampoco es fisiológico. Este es uno de los... Lo pongo aquí porque evidentemente todas las referencias no las he puesto, pero esta la pongo porque a mí me sorprendió. La verdad es que cuando hicimos este trabajo hubo una persona que se dedicó a buscar la información, la evidencia científica, una persona que evidentemente le costó encontrar estos datos, porque hay datos, lo que están a favor es fácil, lo que están en contra es difícil, pero por ejemplo, aquí hay un estudio donde se relaciona la mortalidad infantil con las dosis de vacunas recibidas en el primer año de vida. Y aquí se ve que, veis, son grupos de 12, 14, o sea, van subiendo las dosis hasta 24 o 26 dosis, el primer año de vida. Y allí tenéis la tasa de mortalidad. Veis que la tasa de mortalidad incrementa en función del primer año de vida, en función de las dosis. Y nos están diciendo que la vacuna justamente es para proteger más a los niños. Evidentemente hay otras variables del trabajo, en este trabajo se han tenido en cuenta. Y lo más curioso, aquí se ve poco, en la revista se ve más claramente, pero en aquella columna hay las dosis de vacunas, ¿veis? De 12 a 26, los países que tienen más vacunas, por ejemplo Estados Unidos, que son 26 dosis en el primer año de vida, y aquí la tasa de mortalidad. Si os fijáis, la tasa de mortalidad es más alta justamente en los que más vacunan. Evidentemente, bueno, no sé qué iba a decir. Bueno, estos países todos son digamos, del primer mundo. Es decir, son 34 países escogidos entre, digamos, estados considerados con buena cultura, sanidad, etcétera. Yo no digo nada, yo lo pongo ahí, es para valorar. Entonces aquí hay otro trabajo sobre enfermedades autoinmunes,
y el virus del papiloma humano, y bueno, y aquí hace referencia a que aparecen una serie de problemas realmente relacionados con alteraciones neurológicas, vasculitis cerebral, etcétera, que bueno, lo pongo solo como ejemplo para que sepáis que hay hay unas 30 referencias en este trabajo. Entonces, hemos de reconocer también que la evidencia de que las enfermedades infecciosas, la mayoría de ellas han disminuido teniendo en cuenta las mejoras en la higiene y en los cambios sociales y en los hábitos de vida. Muchas vacunas se introdujeron cuando ya las epidemias estaban en plena curva descendente, estaban desapareciendo, ¿no? Esto normalmente no se valora y es importante que también nosotros como profesionales de la salud lo valoremos. Aquí, por ejemplo, desde 1800 a 1945, casi todas las enfermedades predominantes habían disminuido de forma importante, que es cuando empezaron a introducirse las vacunas. Como ejemplo, pongo la vacuna de la difteria, que durante el día hoy se hablará bastante, y se ve en la flecha roja dice cuando se empezó a introducir la vacunación. Esta es la tasa de mortalidad y ahí es cuando se introduce. Y aquí se puede ver que en el año 45 se introduce, pero con una cobertura del 7%, que eso no es significativa, y en el 65 ya es una cobertura del 50%, cuando la tasa de mortalidad ya estaba muy baja. Entonces, recordar la importancia, la reflexión sobre la importancia del terreno que permite que una infección se instale o no. Es decir, que hay los portadores son las personas que no sufren la enfermedad porque tienen una inmunidad, un terreno que impide que se instale. Por lo tanto, todas las personas que están en contacto con la infección no desarrollan la enfermedad. Entonces, en base a estas reflexiones, este colectivo hace unas peticiones. Primera, vacunar es un acto médico, por lo tanto, se tendría que hacer una receta, se tendría que hacer una historia clínica y no se puede hacer por protocolo todos los niños vacunados. Habría que saber la situación de cada niño para saber si es pertinente o no darle la vacuna. Por lo tanto, esta es una petición que se debería hacer. De alguna forma se intenta, pero bueno, todos los que hemos tenido hijos y vemos cómo se vacunan, parece que no se aplica. También, a veces uno puede considerar que una vacuna es necesaria y otras no, y cuando te las dan todas juntas, tú no puedes escoger. No hay la opción de la vacuna simple. La petición es que pudiera haber la opción de la vacuna simple. Si tú de 6 vacunas tú crees que una querrías vacunar, no tienes por qué vacunarte todas las demás. Entre otras cosas porque esa complejidad de antígenos aumenta los riesgos de efectos secundarios. Ya se han publicado diferentes artículos en que se ven que la administración de múltiples vacunas pueden conducir a la inmunosupresión. Aquí no ponemos las referencias porque no, pero por ejemplo en la revista las tenéis. Existe un riesgo en vacunar y un riesgo en no vacunar. Hay riesgo en los dos lados. Por lo tanto, cada persona debería decidir el riesgo, valorar el suyo propio o el de las personas que tiene a cargo, contrastando la información. Por lo tanto, al ser la vacunación un acto médico, habría que hacer un consentimiento informado en cual los padres pudieran decir que han recibido toda la información, tanto de riesgos como beneficios. Que esto normalmente, como decíamos antes, solo se recibe la información de los beneficios y no de los riesgos. Es más, aquí tengo un recorte que antes he mencionado de un paciente que recibió la vacuna de la gripe y tuvo el síndrome de Guillain-Barré. Bueno, que hubo una sentencia, un Tribunal Superior de Justicia le dio la razón a él porque no le habían informado de los efectos secundarios. Te vacunan y te dicen las ventajas, pero nunca te dicen los riesgos. Y nosotros todos deberíamos estar informados ante una vacunación y luego decidir lo que queremos hacer, por supuesto. Necesidad de formación de aquellos profesionales que diagnostican, vacunan e indican la vacunación, sin conocer su grado de efectividad. Es decir, yo me relaciono con pediatras, y algunos pediatras me comentan que ha recibido algún paciente con síntomas de tosferina, pero que la pediatra anterior le ha dicho que si estaba vacunado podía tener la tosferina. O sea, es un desconocimiento total porque no hay ninguna vacuna que cubra al 100% digamos, proteja al 100%. Entonces esto puede hacer infradiagnóstico. El año pasado hubo una epidemia de tosferina alrededor de Barcelona y nadie se enteró de él o de Olot, que fue un caso, evidentemente fue de muerte, es mucho más grave, pero hubo una epidemia de tosferina en toda la área metropolitana de Barcelona y nadie se enteró. Y una madre se quejaba y decía, es que mi hijo tenía tosferina y como no dijeron nada, pues yo la he expuesto a otros niños que han tenido la tosferina. Y esta madre tenía la hija vacunada, y con ellos muchos, porque esta epidemia fue de niños vacunados. No se supo nada de ella. Donar información a aquellos padres que vacunan o no vacunan es importante.
riesgos-beneficios, no culpabilizar a los padres informados que deciden no vacunar. Esto pasó con el niño de Olot. Es decir, bueno, los padres sufrieron como un acoso, por decirlo de alguna manera, cuando en realidad incluso los niños vacunados que se contagiaron, pero no sufrieron la enfermedad, se les dijo que se les aisló para proteger a los no vacunados, como diciendo, y además que se han contagiado es para proteger a los no vacunados. Y eso es totalmente falso, porque los que se vacunaron de pequeños y no tienen las dosis de recuerdo, que es la mayoría de la población adulta, esa población también puede contagiarse, por lo tanto también para protegerlos a ellos. Los que estaban vacunados pero sin el recuerdo, pues también es una población de riesgo. Y luego los que están totalmente vacunados, en concreto la difteria, que tiene una protección alta de un 95,5% o un 98,6%, quiere decir que de cada 1.000 niños vacunados, entre 16 y 45, no están protegidos. Esos también están protegidos. También se hacía esa protección para ellos, pero no solo para los no vacunados. O sea, esa era una afirmación tendenciosa, desde mi punto de vista. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, en Brasil, en el año 2010, hubo un brote de difteria que afectó a 27 niños. De esos 27, 16 estaban vacunados parcialmente y 10 estaban totalmente vacunados. Y solo había uno que no estaba vacunado. Murieron 3 niños. De esos 3, 2 eran totalmente vacunados. O sea, como el niño lo que no lo era, pues ahí hubieron 2 muertos de totalmente vacunados. Eso no se dice, no. Es decir, evidentemente yo igual a lo mejor yo vacunaría, por una protección del 98%, pienso que está bien, pero la información real no la tengo. O sea, el que se vacuna piensa que está protegido al 100%, y de cada 1.000 niños hay 45, entre 16 y 45 no están protegidos. Invertir recursos económicos e investigar los efectos secundarios a corto y largo término, es decir, esta información que nosotros hemos buscado en Internet, si hubieran profesionales buscándola, la encontrarían y la lograrían para darla a conocer. Necesidad que la Administración asuma la responsabilidad, porque evidentemente vacunan. Uno de los motivos que no sean obligatorias las vacunas probablemente es no asumir la responsabilidad de todos los efectos secundarios, porque si no, al no ser obligatorias, de alguna forma ellos evitan, pero debería la Administración, como en otros países, como Estados Unidos, que asumen, digamos, las consecuencias de la vacunación. Y dar el mismo trato mediático, pues a unos casos como a otros, es decir, un niño que se muere por una falta de vacuna como al niño que se muere por la vacuna. Eso evidentemente no es así. Aquí, por ejemplo, el Colegio de Médicos decía que a los médicos que antivacunas, y insisto, no hay médicos antivacunas, hay médicos que cuestionan algunas vacunas, también hay antivacunas, pero bueno, será el 0,1% de todos los que hay, ¿vale? Serían perseguidos. Eso salió en portada en las noticias, en todos los diarios, y en cambio la OMC, que es la Organización Médica Colegial de toda España, esto lo voy a leer literalmente. La OMC rechaza suspender de ejercicio a los médicos que critiquen la eficacia de algunas vacunas. En ocasiones puede haber argumentos científicos para hacerlo. El secretario general de la Organización Médica Colegial, Juan Manuel Garrote, ha rechazado la propuesta del Colegio de Médicos de Barcelona de suspender de empleo a los facultativos antivacunas y defiende que en ocasiones puede haber argumentos científicos que demuestren que algunas vacunas no son de todo necesarias. Vacunar frente a enfermedades inocuas o leves que no van a producir ningún tipo de patología grave puede parecer exagerado, afirma Garrote. O sea, esto no salió en ningún lugar, solo salió en la agencia EFE y yo no lo vi publicado en ningún medio de comunicación, en las noticias, etcétera, ¿vale? Conclusiones muy breve, que hace falta conocer todas las opiniones documentadas para poder, digamos, decidir y intentando que esas informaciones no sean sesgadas ni discriminatorias y que cada uno, respetando siempre la libertad individual de decisión, decida lo que debe hacer. Y por último, una petición que es crear una comisión de profesionales, digamos, que estén libres de intereses económicos, que recojan toda la información a favor o en contra, que se sienten en una mesa y que hablen realmente cuál es la situación de cada vacuna para que a la población en general nos ayuden a tomar decisiones con esa decisión que tomen. Yo creo que esto es todo lo que quería decir y ya está. Muchísimas gracias, doctor Ródenas, por el esfuerzo. Digo gracias por el esfuerzo de sintetizar